Era como soltar toda la adrenalina que teníamos y saber de que ya prácticamente éramos campeones. Es hacer un gol en una final, el equipo más grande de Colombia, con la hinchada más grande de Colombia. Como le digo, es especial porque es hacer lado de los del sur, donde está la adrenalina al 100% y bueno, que a los que coreaban obviamente era porque ya tenían una historia de un hombre nacional, entonces por el desespero, por la ansiedad, por muchas cosas, no vas a hacer lo que de pronto uno realmente quiere hacer dentro del terreno de juego. Realmente eran más duros las prácticas de fútbol que los mismos partidos. Tremendo parche, hay que festejar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Todos Juntos. Hoy en un programa especial, obvio, cómo no, con mi gran amigo Ramón Pirilla. Ramón, ¿cómo vas, papá? Oscar, ¿qué más? Un placer. El personaje de hoy supo de triunfos sonoros, de derrotas dolorosas, de anochecer y acostarse marcando un gol de título para Nacional y de ver un vestuario plagado de estrellas como los que le tocó convivir. Presente si quiere a don Diego Mauricio Toro. Gusto tenerte por acá, hombre. No, el gusto es mío y agradecerles por la invitación. ¿Cómo te la llevas con la melancolía? Bien, pero hay que saberla llevar. Pero ahí vamos, bien. Qué calidad, Dieguito. Dieguito, nosotros muy felices de tenerte acá. Eh, para nadie es un secreto, espero que para nadie lo sea, para las nuevas generaciones. Entiendan que este tipo hizo parte del primer bicampeonato de los torneos cortos, en el cual dirigía Quintabani, y fue el autor de un gol muy importante que nos dio un triunfo serio, que nos dio una La novena. Fue la novena, La pero novena. además una alegría importante. Jugamos la final en Neiva y pues hermano, a vos te debemos ese título porque ese partido creo que nos lo empató Marangoni y vos hiciste el gol, vos entrabas, ¿por qué no entraste? Ese día entré por Harold Martínez, sí, él se lesionó y tuve la oportunidad de entrar por él. Y bueno, de ahí ya se viene el gol, que es el gol más importante que marca en mi carrera. En mi arranquemos vida. por ahí, hermano. Arranquemos de una vez, metamos la carne en la parrilla. Porque me acuerdo, eso fue en el Arco Sur. Y salirse corriendo como un loco, estabas muy joven ahí. ¿Qué edad tenías? Sí, bueno, ahí ya tenía 26 años, pero la verdad que fue una gran emoción hacer un gol en una final, donde el partido está demasiado apretado y lo que queríamos era asegurar eso para no irnos a la tanda de penales. Y bueno, fue un lindo gol en el arco de los pues para el lado del sur, donde, mano, la emoción fue al máximo y como un loco, como dice usted, obviamente era como soltar toda la adrenalina que teníamos y saber de que ya prácticamente éramos campeones. Vos entras, se va Elkin Murillo, te la pone filtrada y haces un gol que ya era la tranquilidad, minuto 43 del segundo tiempo. ¿Qué es vos salir corriendo como loco a esa tribuna que va a cantar tu apellido y va a cantar la emoción de un título para Nacional? ¿Eso qué significa? ¿Uno cómo siente eso dentro del corazón? Ramón, yo creo que es una sensación única, yo creo que eso nunca se me va a borrar, eso va hasta los últimos días de mi vida, porque es hacer un gol en una final, el equipo más grande de Colombia, con la hinchada más grande de Colombia, y en ese lado, como le digo, es especial porque es a ese lado de los del sur, donde está la adrenalina al 100% y bueno, eso se transmite ahí en la cancha y bueno, como te digo, es una emoción demasiado linda y ver toda la gente ya contenta, feliz, mis compañeros, todo el mundo, porque ya éramos campeones, ya era posible que Huila nos fuera a hacer 2 goles pues en el poco tiempo que quedaba, entonces era eso, era disfrutar ya ese momento ya de ser campeón. Vení, y cuando baja el recital de voces con tu apellido, eso qué representa para una persona que sabe qué es lo que significa Nacional. Total, Ramón, eso es lo más lindo, yo creo que cuando le corean el apellido, el nombre a uno, yo creo que es ese apoyo y saber de que uno está haciendo las cosas bien en un equipo grande como es Nacional, un equipo que tiene demasiada exigencia, de que todo el que pasa por Nacional sabe que es jugar en Nacional, verdaderamente lo que se maneja ahí, que es un equipo que es muy exigente, que es normal, porque es un equipo y es el equipo más grande de Colombia. Diego, en eso que está diciendo Ramón, yo me quiero apoyar porque a vos
te tocó, a ver, la barra tiene una cosa, pues usted que le coree la tribuna sin nombre tiene que salir campeón. A vos te tocó cuando vos salías a la cancha y coreaban a todo el mundo y a vos no te coreaban todavía. Obviamente a vos te tocó la época de Galván, de Arice, entonces salían esos grandes jugadores y eso era una ovación total de la hinchada. Y vos ahí esperando tu momento, ¿cuándo era que me grita toro, toro? El tuyo era ole, 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 toro, toro. Como ese momento, como lo dice Ramón, tuvo que haber sido especial, además porque te lo ganaste con goles. Total, total. Lo que usted dice es cierto. O sea, uno siempre anhelaba eso, pero yo sabía que me lo tenía que ganar, sí. Porque a los que coreaban, obviamente era porque ya tenían una historia de un nombre nacional. Entonces, eh, paso a paso me lo tenía que ganar. Y bueno, gracias a Dios ese 2007 fue un año demasiado lindo y quedar campeón y marcar un gol, yo creo que es demasiado, demasiado. Que esa nómina hizo historia, porque es que era de puros cracks. David Ospina, Camilo Zúñiga, Humberto Mendoza, Iván Hurtado, Steven Vélez, Ringo Amaya, Diego Toro, Aldo Leao, Jairo Patiño, Sergio Galván y Víctor Aristizábal. Y entraban William Zapata, Oscar Paso, León Darío Muñoz, el que yo, o sea, una cantidad de gente que de verdad construyó mucho de la historia de Nacional. Pero yo me quiero devolver un poquito a, hermano, irse a acostar a poner la cabeza en la almohada sabiendo que le acabas de dar un título nacional, ¿eso qué es? Bravo, la verdad, no, esa noche no se duerme. Esa noche fue de celebración. Yo creo que como te digo, como te dije ahora, o sea, el poderse sacar uno esa presión que había por dentro, que es lo mejor, compartir con sus seres queridos, con la hinchada, con los que siempre nos apoyaban. La barra Los del Sur tiene una reportera hermosa que se llama Paulina Ríos, Nacida en la barra. nacida en la barra. Esta es más, creo que es por ahí, por ese tipo de cerquita. Cuando vos empezaste, no, es que es por ahí. Ah, sí, 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 sí. Ella te tiene un mensaje de parte de la barra. Diego Mauricio Toro, un volante que con su disciplina y su entrega nos deleitó con su fútbol y aportó grandeza a nuestra gloriosa historia. Diego fue una pieza clave en la novena y décima estrella de nuestro club, pero sobre todo es recordado por ser el autor del gol que nos dio la victoria y el título en la final del 2007 frente a Atlético Huila. Gracias por defender estos colores y ese escudo que es sagrado. Estás en la memoria de toda la hinchada, porque el bicampeonato de 2007 nunca se va a olvidar. Ah, no, muchas gracias. Es un mensaje igual de la barra. Excelente. Ella ahí dice algo muy importante, defender los colores. Creo, Toro, que eso hiciste durante tu carrera. La defensa de los colores de Nacional, la defensa era de un custodio. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que durante mis 8 años que estuve en Nacional, pues yo cuento 8 años del 2000 al 2004 y del 2006 al 2010, yo creo que siempre di lo mejor, en unas que no se nos dieron las cosas, como cuando se nos dieron, siempre traté de dar lo mejor y entregarme por esta camisa tan grande que es la de Nacional. Demasiado, demasiado importante y bueno, el otro día es que ya de pronto con cabeza más fría, ya es donde empieza a pensar uno verdaderamente qué fue lo que hizo, que fue demasiado grande el hacer un gol y ser campeón con la institución. Devolvámonos en el tiempo y vamos a tus inicios porque vos arrancaste en Nacional, si mal no estoy, por allá en el año 2000, ¿cierto? Sí, Vos sos de esa camada de Aquivaldo, de Juan Guillermo Ricaurte, de Martín Echeverría, Martín, así. sí, 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 sí. Bueno, ese equipo de Nacional, esa camada de muchachos, por Medimadera, esa camada de muchachos, vos lograste llegar. Siempre jugaste como volante de recuperación, en algún momento fuiste de entradas. Tengo la idea que compartiste con alguien. Sí, 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 sí. La verdad, mis inicios fueron como central. Yo tuve la oportunidad de llegar a selecciones de Antioquia de central con Aquivaldo Mosquera, con Amaranto Perea. Hacíamos parejas de centrales en esas selecciones de Antioquia. Y un partido X en la Liga Antioqueña de Fútbol, faltó el volante de marca. Y en ese partido, estábamos jugando finales, en el partido me pusieron de volante de marca. Y la verdad que me fue bastante bien, hice gol, excelente. Y el profesor que estaba en ese momento
dirigiendo las inferiores de Nacional, porque yo jugaba en otro equipo que se llamaba Ferroválvulas, pues antes de llegar a Nacional, y me vio y empezaron a hacer seguimiento. Entonces terminé de jugar esa liga, quedamos campeones con Ferroválvulas. Y ahí al otro año fue que llegué a Nacional, pero ya me tenían pues me tenían referenciado, pero era como volante de marca. Vos cumpliste el sueño de más de la mitad de los niños de la ciudad, que es debutar con los colores del club. Lo más grande, Ramón, yo creo que eso es lo más lindo. O sea, de estar yo celebrando títulos de Nacional en el 91, en el 89. A mí el papá de un amigo fue el que me empezó a traer al estadio y ahí empecé a sentir como ese amor por Nacional. Y estar, como le digo, celebrando los títulos de Nacional, llegar a jugar en Nacional es algo grandioso. Yo recuerdo el día que debuté, o sea, fue en Cartagena, una vez en el 2000 que debuté. Yo recuerdo cuando íbamos del hotel hacia el estadio, o sea, me senté en el bus y pensaba, "Fue puerca, yo hace 2, 3 meses veía Nacional por televisión, porque en esa época solamente televisaban un partido, como se dice. Entonces, a veces cuando transmitían el de Nacional y ya ver, o sea, yo verme al lado de León Darío, de Neider, del Campero Álvarez, de Marruea, o sea, jugadores que ya tenían mucha trayectoria en el fútbol colombiano, y ya siendo parte de esa nómina, la verdad que es una alegría inmensa. Y yo creo que por eso fue que siempre quise dar lo mejor con Nacional, porque soy hincha desde niño del Verbo. Vení, que hace temblar más las piernas. Que a vos te digan, vas para tu primer partido, o que a vos te digan, vení a entrenar con la primera división. No, ahí es bravo, Ramón, porque, o sea, en las dos tenés que demostrar para qué estás hecho. Yo creo que el primer entrenamiento con el equipo profesional o estando en Nacional es demostrar de que uno tiene sus condiciones para poder estar en este club, pues en el club grande. Y el debut es el debut que uno quiere, entonces hay ansiedad, hay nervios, hay de todo, Ramón. Entonces, si vos te dejas ganar por el desespero, por la ansiedad, por muchas cosas, no vas a hacer lo que de pronto uno realmente quiere hacer dentro del terreno de juego. Diego, no quiero dejar escapar a lo que acabaste de decir, y es que eras de ir al estadio, eras de ir a la tribuna, eras un hincha como lo somos nosotros, y tuviste la oportunidad luego de jugar en el club de tus amores, pero eran de ir al estadio. Cuando ibas al estadio en esa época, ¿ibas a qué tribuna? ¿Oriental, a Populares, a Preferencia? ¿Cómo era tu vida ahí? O sea, era lindo porque en esa época recuerdo que siempre salíamos 6, 7, los papás, los niños. Pues en esa época ya mi papá ya había fallecido, pero entonces, como le digo, fue el papá de un amigo mío el que empezó a traerme. Que compraba uno el pollito, entraba uno con la comidita para comérsela en el estadio. Se fue a entrar en esa época a norte, después el papá cuando le da la primita o algo, entraba a oriental. Pero siempre las tribunas populares y disfrutaba mucho, y la verdad que desde ahí empezó el amor por Nacional. Ahí tuviste la oportunidad en esos inicios de compartir con grandes volantes de marca. Alcanzaste a mencionar ahora 2 o 3, como Dumar Rueda, como El Campero, como Andrés Estrada. Andrés Estrada, ¿Cierto? También es para ahí. Lucio España, que en paz descanse. ¿Qué les aprendiste? ¿Qué agarraste para el puesto para siempre de esas enseñanzas? Ramón, la verdad que el jugar al lado de esos grandes jugadores, porque ya como te digo, a esa edad ya tenían, pues a ese año, perdón, ya tenían una trayectoria demasiado importante del fútbol colombiano, ya eran selecciones Colombia, ya habían ganado muchos títulos. Entonces lo que aprendí es, mano, que cuando entra uno al terreno de juego hay que darlo todo, o sea, hay que entregarse al 100. Yo veía la oportunidad de debutar, la veía muy lejana, porque eran personas que querían jugar todos los partidos. Esa gente no se entregaba para nada, no querían salir en los entrenos. Eso era, lo digo, anteriormente, o todavía, no sé, anteriormente eran más duros las prácticas de fútbol que los mismos partidos, porque eso era una cosa de locos. Entonces lo veía uno muy lejano, porque obviamente ya eran los titulares y uno esperando la oportunidad, pero eran jugadores que no le daban ventajas a nada. Eso eran con papa y yuca en todo, en los entrenos, en los partidos. Entonces aprendí muchas cosas de ellos, de que hay que ser muy profesional, hay que entrenarse, que había que entrenarse al 100% para poder, cuando llegara la oportunidad, aprovecharla y poder quedar ahí, como se dice.
¿Qué piensa hoy un jugador que hizo pretemporadas sin balón a lo que dicen hoy que la pelota tiene que estar desde el primer día? ¿Vos cómo recibís esa información? ¿Te hubiera gustado ser parte de las pretemporadas de hoy en día o cómo lo ves? A Diego le tocó subir cerros, porque Sí, cerros, escaleras, montaña, inclusive había pretemporadas en playa. Sí, sí, sí. Esa pretemporada, Ramón, fue que uno dice, vamos para San Andrés. No vamos a hacer una pretemporada en San Andrés. Vamos a pasear, sí, espera, pasear, pero fue fuerte. Esa fue con el profe Suárez, con el profe Suárez. Ramón, sí, pero yo creo que nos tocó épocas diferentes, la disfrutamos al máximo en el momento que nos tocó. Yo creo que nos servía demasiado. Lo que pasa es que la tecnología y todo va avanzando. Entonces, de pronto por ahí en los años de nosotros se sufría mucho de lesiones de rodilla por el tema de subir tanto cerro, tantas escalas, porque no eran cerros, sino que también nos ponían a subir muchas escalas. Entonces, era complejo, pero también nos servía mucho porque Ramón, le digo que en esa época eso era hermano con papa y yuca en todo momento, eso eran unas corretizas muy bravas y a la hora de jugar eso era con todos, ahí no se le dio a nada a nadie. ay, María. No, Dieguito, ya, a mí pues me haces acordar de esas épocas pues, de antaño y me conmueve. La gente quizás no lo sabe, pero has estado muy ligado con la barra. La barra arrancaste por verla y decir, ¿cuándo era que me canta? Luego hiciste un gol merecidamente, empezaste a ganarte el que cada vez que salías a la cancha se te gritara tu apellido con fuerza. Además que el estadio te reconoció. Yo recuerdo que no a todos los jugadores todo el estadio les cantaba, pero vos te ganaste algo dentro de la hinchada nacional y tuviste un vínculo muy bacano con los del sur, porque pues aquí para arrancar también como con la vida tuya hoy, te gusta mucho el tema de la formación de jugadores y tuviste un vínculo con los del sur al punto que trabajaste en el Club Deportivo Los del Sur. ¿Qué recordás de haber trabajado ahí? ¿Cómo era ese trabajo de nosotros con los niños? Pero cómo vos desde la transmisión de nosotros, que nuestro lema era formamos futbolistas con pasión, ¿cómo vos lo llevaste a desarrollar con ellos? Sí, sí, la verdad que fue una linda experiencia porque los que llegaban, todos los niños que llegaban como si fuera el equipo de Nacional, sí, porque tenían todo muy cercano, o sea, nosotros tuvimos la posibilidad de llevarlos a que vieran el equipo, a que estuvieran allá en la sede o viendo el entreno del equipo. Entonces, es demasiado lindo. Yo creo que nosotros el estar ahí formando es una labor demasiado linda e importante para los jóvenes. Y fue una experiencia demasiado linda. La verdad que el paso que tuve por la Escuela de los del Sur fue una experiencia demasiado linda y bueno, el aporte que se le dejó a los chicos en ese momento fue muy lindo. Y lo importante es que ellos queden con algo para sus vidas. No solo es sacar jugadores profesionales, sino también gente que sea de bien para la sociedad. Una persona que pasó por las manos de Navarrete, Peláez, García, Montoya, Cheche, Quintabani, Barrabás, Suárez, Abrero, también te toca. Cabrero. ¿Qué tiene para contarle a los niños que están empezando? Ramón, de todos se aprende, de todos aprendí, de todos los que nombraste técnicos ganadores, técnicos que tenían mucha o tienen demasiada experiencia en el fútbol profesional, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, de todo se aprende, de todo. Entonces, eso es lo que tratamos hoy en día, Ramón, que seguimos vinculados pues con el fútbol, es de transmitirles todas esas experiencias que uno obtuvo durante su carrera como futbolista, llevárselas a ellos y saber de que el deporte y la vida está basada en disciplina y mucha responsabilidad. Te veo mirando sin ver, que es como se ve más lejos. ¿Te gustaría que alguien te diera la oportunidad de expresarte todas esas cosas que decís en la cancha, dirigiendo un equipo, una selección, un club? Sí, uno no deja de soñar y esto es lo que nos apasiona, Ramón. Yo creo que hay veces el que no le gusta esto no lo puede debatir. O sea,
al que nos gusta, lo que nos gusta o a los que nos gusta, sabemos que esto es una pasión y que lo vamos a llevar de por vida hasta que, como digo yo, hasta que el Zarco nos llame. Entonces, sí, en cualquier momento Dios quiera, nos dé la oportunidad de estar en cualquier equipo o en el equipo de los amores de uno, pues sería un gran sueño. Qué bacano, Diego. Diego, yo sí me quiero devolver a la respuesta que me dice del paso por los del sur, cuando estuviste en el club deportivo, y me alegra mucho algo con lo que finalizaste, y es poderle dejar algo a estos chicos. Quiere decir que en los del sur has notado o has visto la importancia que tiene para nosotros como barra y en su momento desde el club la formación de personas y de cómo ha cambiado también, porque te tocó ahora antes de que arrancáramos, te tocaron la de las verdes y las maduras, te tocó gritar un título y salir coreado del estadio, pero también te tocó salir en tanqueta, o sí. Y creo que te has dado cuenta de lo importante que es para nosotros el ser, la persona. Y eso fue muy bonito lo que dijiste al final. Me gustaría que hicieras un hincapié más ahí, donde digas lo importante que fue desde la barra lo que se transmitía para los muchachos. Sí, eso es demasiado importante porque de pronto la gente escucha lo de las barras y piensa cosas diferentes y no, o sea, lo que siempre transmitíamos era que la barra era una pasión, sí, que uno iba allá era porque sentía un amor hacia el equipo, animar y apoyar el equipo. Y desde de lo deportivo era transmitirles de que deberían de tener deberían tener disciplina, responsabilidad y que el fútbol los llevaba a todo eso. Entonces, era transmitirles todo ese conocimiento a los jóvenes para que supieran de que la barra no es lo que la gente decía, sino que era otra cosa, o sea, que era un sentimiento sabiéndolo llevar era demasiado importante. Gracias, Diego. Yo conozco a los muchachos de la barra, te digo, hace más o menos un cuarto de siglo. Y entre más me acercaba, más alcanzaba a visualizar lo que es la infraestructura interna que tiene y la capacidad de acción y de gestión que maneja, que es muy alejado de los cuentos populares que existen en las calles, en los bares, en los micrófonos y en distintas partes. ¿Lo notaste? ¿Viste todas las cosas que hacen, la cantidad de cultura que generan, la cantidad de arte que muestran? Y la organización porque, no le dije, trabajé ahí, perdón, y, y el llegar y ver el orden de que, este maneja la tienda, este es el abogado, el contador, este es el que maneja la escuela, este es el que lidera la barra, Del que canta. entonces o sea, es una organización, entonces, para los que no saben, de pronto lo manejan de otra forma. Vení, ese 2001 nos dejó a todos los hinchas de Nacional unas sensaciones como medio amargas cuando está el Cheche y Gallego, porque se habla y públicamente se dice que entrenar bajo el mandato de uno y la rabia del otro era complicado. ¿Cómo era un entrenamiento con este par? ¿Y por qué ese equipo no llegó a más? Porque había jugadores interesantes. Giovanni Córdoba, que en paz descanse, era un muy buen elemento. No alcanzó a triunfar porque no sé qué pasó en el grupo, ese manejo, presidencia con Samuel Calderón, tampoco sé cómo era eso. Acordate, hace 25 años. Ramón, sí, fue muy complejo, hombre, porque eran dos técnicos ganadores. eh, pero sí, como usted dice, desafortunadamente no se cumplieron los objetivos. Era una nómina, pues, fue puerca. Cheche trajo de Cali a varios jugadores, pues, a Hurtado, a Salazar, o sea, hombres que ya habían ganado mucho en el fútbol colombiano. Jugador del Vagón Hurtado. El vagón, qué jugador, sí. Entonces había una nómina muy buena, muy amplia. Desafortunadamente, Ramón, no se explica uno por qué no se logró nada, pero los entrenos, la verdad que bien, o sea, demasiado unión. Lo que pasa es que sí, de pronto sí hubo un roce, yo me acuerdo si hubo un roce entre los dos, a lo último ya los dos no estaba como con la misma química, entonces el ego se había, entonces Eso se decía en la cancha. se había reflejado, sí, porque
De pronto Cheche llegaba con su plan de trabajo y no compatía con el que el profe quería, alguna cosa, y uno lo notaba, ¿para qué? Pero uno lo notaba. Y eso se ve reflejado a la hora de salir al terreno de juego. Esas fueron épocas muy duras. Y Victoria Arulanda en la mitad, ¿te acordás? Estaba empezando y nos decía en ese momento pues que él, siempre él salía como a calmar las aguas, él era como el paraguas de absolutamente todo el mundo, pero también estaba bajo la égida de una organización que nos llevaba sino 5 años en la institución, entonces como que todo el mundo estuviera aprendiendo. Sí, 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 sí. Le tocó eso que fue muy complejo, pero bueno, son experiencias, de los dos aprendí mucho, del profe Gallego y del profe Cheche, eh, de que a uno, independiente del técnico que esté, le toca trabajar con sus ideas, con sus metodologías y dar lo mejor. Yo creo que eso es lo más importante de uno como jugar en el momento. De esos años y de inicio tuyo, primeros 3, 4 años en el profesionalismo, puedes contar algo muy bonito y es que llegaste a 2 finales continentales. Una la ganaste que fue la Merconorte y la otra pues lamentablemente perdió con San Lorenzo de Almagro en un partido catastrófico, en el partido de ida aquí en el Atanasio Girardot, donde se perdió 4-0. Sí. Danos la sensación primero de lo que te acordás de esa Merconorte que se le ganó a Millonarios. Ah, güey, pues lo fue demasiado lindo porque es el rival de toda la vida. Pues en esa época ya Millonarios pues tenía obviamente su historia, Nacional igual, y jugar una final con Millonarios es demasiado lindo. No lo alcancé a jugar, pero estuve ahí, sí, 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 estuve ahí en la nómina, me tocó premio, que es demasiado importante para uno no empezando ya con o sea, con un premio que supera el salario de unos 5 o 6 veces más, porque fue así. Claro. Cuando yo le conté a mi mamá, vea lo que me llegó de premio, me dijo, pero ¿cómo así? Yo sí, a lo que me dieron por quedar campeón de Merconorte. La primera cuota para la casa, la boda. Bueno, pero Buena inversión. sí, sí, Primero la casa que el carro. pepa, primero la aula que el paro, como se dice. Entonces fue demasiado lindo y bueno, y ganarle a Millonarios, pues ya sabemos que eso es una satisfacción extra. Y ese partido con San Lorenzo, después de venir de eliminar a Nacional de Uruguay en Montevideo por penales, También juega ¿qué pasó esa noche? Ramón, es que son las noches que uno no se explica, o sea, uno siempre quiere dar lo mejor, uno obviamente motivado porque es una final, es que una final no se juega cada 8 días, el equipo venía bien y cuando el equipo no está, Ramón, usted puede quedar jugando 3, 4 horas y es muy complejo revertir las cosas que usted quiere hacer bien y no le sale, y no le sale. Y son de esos equipos que llegaron y llegaron 3, 4 veces y 4 veces no la metieron. Y en ese momento Romagnoli y Beto Acosta, manes que tenían su recorrido y yo no hicieron el daño, como se dice, lamentablemente de local. Que uno dijera, bueno, 1-0, 2-0, pues todavía hay una esperanza, pero ya 4 es complejo. Ya ir a Argentina era terminar de la mejor manera y bueno, fue una final que todos quisiéramos haber ganado, pero desafortunadamente se perdió. Diego, por esos días compartiste camerino con alguien que te manda un saludo, hermano, entonces te lo voy a mostrar. Alguien que estuvo al borde de la muerte por este club. Bueno, Diego Toro es una gran persona, tuve la oportunidad de compartir mucho con él, tuvimos todo el proceso de selección Antioquia, quedamos campeones en el 98 en Bogotá, un gran grupo, siempre concentramos juntos porque jugamos los dos de centrales, tuvimos la fortuna de jugar fútbol profesional en Nacional juntos también. Diego ha sido una persona humilde, sencilla, un gran amigo, y también tuvimos la oportunidad de trabajar acá en el club donde hoy hacemos parte. Fue profesor conmigo acá en River, tenemos una gran amistad. Un abrazo, Diego. Excelente, Santi Pérez, Santiago Pérez, excelente persona. Como lo decía ahí, vimos campeones con la selección Antioquia juvenil en Bogotá, con el profe Chiqui Londoño. Y son las anécdotas que quedan de todas las vivencias que uno tuvo en el fútbol. Y eso es lo que deja el fútbol, amistades y grandes recuerdos. La calidad humana de este tipo de personas es incomparable y es lo que uno más le agradece al fútbol, ¿cierto? Total, Ramón, total. Yo creo que el encontrarse con ellos y darse un abrazo verdaderamente con alegría, con amor, eso es demasiado importante
para la vida de uno que es el día a día. Ahora sí háblame de la Suramericana, pero el partido de vuelta, porque vos fuiste titular en un equipo. Va a ver si tengo razón en lo que voy a decir, porque fuimos a jugar allá con 5 defensores, 3 centrales, lo que Nacional hace pocas veces. Mentalmente había pesado tanto el 4-0 que de pronto se creía que allá podía ampliarse más eso y fueron para defenderse. Obviamente después Ramón, porque es que ya la imagen Sí, y el nombre del club. es un 4-0, ya es muy complejo, ya, bueno, ya es al menos terminar bien, como le dije, de ellos son los locales, la fiesta está montada porque ya prácticamente se hacían campeones. Obviamente uno va a querer ir a ganar, así sea 1-0, y uno no va a medida que va pasando el partido, ya la oportunidad de hacer el segundo, pues todo va según el transcurso del partido, uno mira las opciones. Pero sí, se salió con una nómina más defensiva por lo mismo, de terminar bien, de tratar de que el nombre nacional quedara por lo alto, de que demostrar de pronto de que lo que pasó aquí en Medellín fue un accidente. Entonces, se planteó el partido así, allá quedamos 0-0. Yo creo que se dio una buena imagen del equipo allá en el gasómetro. Y bueno, como le digo, son momentos y experiencias que nos quedaron en la vida. Yo, más, le voy a preguntar a Ramón y no a vos, porque Ramón aquí de mano es la Biblia, pero si pues yo recuerdo muy bien ese partido, San Lorenzo no sacó el pie del acelerador. No fue que allá fuimos a hacer el ridículo. Y eso también hay que dejarlo en la memoria y hay que agradecerlo porque pudo haber sido una cosa catastrófica. Pudo haber sido otro crucero. Exactamente, pudo haber sido una cosa así y no fue así. Quienes nos fueron a representar pusieron todo. ¿Es así o no, Rane? Porque, y bueno, no fue que San Lorenzo salió como tranquilito a la cancha, salieron a buscar. No, ellos querían ganar y obviamente aquí dijeron, no, les metimos 4 acá, vamos a meterle allá 2 o 3 más. No fue así. Pusieron toda la titular, Sasá, Alberto Acosta, a Romagnoli, a Astudillo, a Michelini, a Aldo Paredes, todos jugaron ahí en ese equipo. Ese día sí se afinaron mejor las tuercas y bueno, al menos no se terminó con otra derrota, pero fue la primera de 3 finales de Sudamericana a las que ha llegado Nacional, lo que ha sido como La esquiva. La piedra en el zapato, eso ha sido muy esquivo, pero vea, yo sí voy a decir una cosa y yo ahí estoy con Francisco Maturana. Ese tema de perder un poco del que tanto se burlaron aquí los que tienen esos micrófonos tan encendidos para todo el país y que yo lo siento que a Nacional le ha venido muy bien eso, porque Nacional ha tenido momentos muy difíciles. Ahorita comentamos de ese tema de cuando nos presidía Calderón. Aquí hemos tenido momentos muy difíciles. Pero yo lo que creo es que de todos esos momentos hemos aprendido. A vos, como te lo dijimos, te tocaron las verdes y te tocaron las maduras y aprendiste a vivir de todo. La vida que ha enseñado Diego, que hay que perder a veces para luego ganar. Sí, la verdad que cuando pasa eso, el triunfo es más satisfactorio. Entonces Nacional me tocó eso, o sea, de estar detrás de títulos, y no se daba, no se daba. Pero cuando llegó la hora, la verdad que lo disfruté al máximo, lo disfruté al máximo. Y eso se trata, de eso se trata. Y más en Nacional. Nacional es un camino de experiencias para el que esté ahí. Es saber que en cualquier momento van a haber derrotas, pero yo creo que jugando en Nacional, uno estando en Nacional, siempre va a estar más cerca al éxito y a los triunfos. Vení, eran épocas en que se entrenaba en Sofasa, en Cartón de Colombia. Ahora no te tocó, por ejemplo, disfrutar la sede web, entrenar todos los días en una cancha distinta y si llovía por un gimnasio, ¿cómo era eso? Pues, sí, era demasiado complejo porque llegamos a Itagüí sin saber dónde íbamos a entrenar. Entonces, esperando a ver qué cancha nos prestaban según el clima. Si estaba lloviendo, no, que Cartón no la prestan, la colombiana no la prestan, que la de Sopasa que estaba al lado también no la prestaban. Esa se llamaba, no recuerdo el nombre, la que quedaba al lado de Sopasa, eran varias canchas. Resumidas cuentas, ninguna cancha de Medellín la prestan, entonces vamos para arriba para la base aérea, o para la otra que era la de las Flores, no recuerdo, se me escapa el nombre. Flor Caribe, algo así era. Nos tocaba subirnos para Río Negro a las 10 de la mañana, 11, y estar llegando aquí a las 3 de la tarde, pero nos tocaba y lo disfrutábamos porque de ahí para allá en el bus, porque nos tocaba ir en el bus, entonces
lo disfrutamos y yo creo que eso hacía equipo, Ramón, porque todos en el bus obviamente hablábamos, nos contamos historia, entonces había cómo armar un grupo o una familia en ese momento por esos trayectos que nos tocaban tan largos. Fortalece el colectivo ese tipo de reuniones y ese tipo de, digamos, de contactos permanentes. Total, total, sí. Hoy se ha perdido Ramón eso porque todo el mundo llega en carro a la sede, al entrenamiento. Este era un equipo que iba siempre, que era como más a la par, todos somos igualitos. No, aquí todo el mundo iba a la par. Ahí lo que toca es gestionar otro tipo de contactos y otro tipo de encuentros, sabiendo que ya esa es como la disciplina que existe para la llegada al club. Supongo que puede ir por ese lado. Eso sí, sí, total. Vení, después te empezaron a tocar volantes de marca como Rubén Darío Velázquez, ya más de tu edad, ¿cierto? Ya más como compenetrados con tu fecha de nacimiento. ¿Cómo era que esa competencia interna con gente? A ver, ya yo le puedo poner el hombro y no tiene cosas para enseñarme. ¿Cómo es eso? Sí, sí, ya cuando ya empezaban a jugar y tener pues como se dice partidos encima, ya era diferente, ya yo peleaba por lo mío y sabía que ahora sí vamos a pelear es por una titularidad como debe de ser. En el momento pues cuando tuve la oportunidad de salir pues también jugué con jugadores demasiado importantes del fútbol colombiano, el tema de Rebolleo, Juan Carlos Ramírez, eh, em, el Ringo Amaya, que pues fue mi compañero acá, Melé Ríos, Arabi, William Zapata, o sea, demasiado competencia, pero ya era diferente, ya aquí peleemos es por quién es el que va a ser titular y qué hace con esa posición, porque esa era otra, en esa época Ramón eran las nóminas demasiado amplias, eran nóminas de 35, 40 jugadores de primer nivel y subían jugadores de inferior, entonces vos podías ver tranquilamente en un entrenamiento 50, 45, 50 jugadores. Diego, de todos esos compañeros que tuviste ahí, ¿quiénes son los más cercanos a vos? ¿Quiénes, o sea, con quién conservar una amistad de toda la vida? Que vos digas, no, estos manes para mí importantísimos. No, son varios, pero por ejemplo, ahora que estoy con Camilo, pues con Camilo Zúñiga, con él es el que tengo más contacto hoy en día, al día a día, con Aldo Leao, con Dorlan Pavón, eh, con Rigo Amaya hablo demasiado, Camilo Pérez, Marlon Piedrahita, con David Ospina, son pues como con los que más estoy en contacto. Ahorita en diciembre estuve compartiendo con Humberto Mendoza, pues, y con todos los que de pronto por ahí me encuentro, hay una buena relación, pero con los que más tengo en contacto hoy en día son con ellos, con Camilo, Aldo, con Do. Y ahí en proyectos deportivos. Sí, Camilo, en el club de Camilo estamos trabajando ahí. Yo ahora estoy como el coordinador deportivo y administrativo del club de él. Entonces, nos tenemos por obligación de toca hablar todos los días y ahí vamos, Dios quiera, la sigamos fortaleciendo día a día. Vos que eras un abanderado del entrenamiento invisible, contanos eso para vos en qué consistía. ¿Cómo lo hacías? Ramón, Fue sí, y es demasiado importante. Yo creo que eso hace parte demasiado. Yo creo que un 60, diría un 50-60% del rendimiento de uno es de ese entrenamiento invisible. Porque el alimentarse bien, el descansar bien, ¿Qué es alimentarse bien? sí, ser nutricionista, comer sano, o sea, no estar por ahí a toda hora o en la época, o todavía, unas comidas chatarra, no, es bregar a comer pues sanamente. Y el descanso, es que el descanso es fundamental, Ramón. Uno hay veces cree que no, pero el descanso, al menos de usted poder dormir sus 7, 8 horitas, es demasiado importante. O sea, levantarse bien, levantarse motivado y saber que es que los entrenos de fútbol profesional o de cualquier deporte que es de alta competencia es eso, es de dar lo mejor día a día. O sea que lo que yo he fallado es que no he hecho el entrenamiento invisible porque Diego y yo somos contemporáneos. Yo les llevo un año a Diego y Diego, sí, Diego todavía no he dicho, ustedes aquí tranquilamente pueden pues de una vez elegir qué camino tomar. Pero es que Diego todavía tiene pinta de profesional. Ramón, no, igual, Sí. porque me gusta estar jugando y como le digo, siempre he estado vinculado en el deporte, entonces uno, como le apasiona esto, yo no soy capaz de ir a una cancha y quedarme quieto, no soy capaz, o sea, yo por ejemplo voy a un entrenamiento, las categorías de Camilo tienen su entrenamiento, su entrenador, perdón, y yo voy como a observar, a mirar, pero no soy capaz, yo me tengo que meter a corregir algo, porque eso es lo que verdaderamente le apasiona a uno, entonces ahí es donde uno sabe
que te he visto yo muy activo, pues yo voy a veces a partidos, así que organizan acá, beneficio, todo, y siempre te veo ahí, hombre, eso me parece muy bacano, Diego, no por el pirateo, sino porque siento que vos también apoyas. Hay partidos donde te pagan por ir, pero también hay otro donde vas porque hay una causa bacana y eso también habla de la persona que sos. Sí, sí. Y yo te he visto en uno que otro de esos partidos benéficos muy bacano, hermano. Eso te lo quiero como reconocer y felicitarte por eso, porque pues estamos para la gente, finalmente es así, ¿o no? Total, total. O sea, como le digo, como lo decíamos ahora, es que yo soy de barrio, soy criado en un barrio y la emoción más grande que yo alcancé de pelado fue una vez que yo vi a Higuita de cerquita, a Alexis García de cerquita. O sea, esa emoción nunca la voy a olvidar. Entonces, de pronto yo sé que yo puedo transmitirle eso a un niño, ¿sí me entiende? Que un niño de pronto me vea y crea, pues, que lo vea uno y ya, fue porque yo lo veía o que el papá le cuente, porque de pronto ni lo han visto solo, pero que el papá le cuente, hace buen jugador profesional. Con solo hecho de decirle que uno fue jugador profesional, el niño se emociona. Y eso es lo que trata de transmitirle uno a los niños, a los con que uno comparte, porque hay muchos señores o amigos que quieren compartir con uno. Entonces, eso es lo que trato de ir a los barrios a compartir con ese tipo de personas. 2012 en Patriotas te llegó la hora de tomar la decisión, ¿cierto? Que se empezó a reunir en la mente de Diego Toro para decir basta. Rambón y las fibras, hermano, te las están tocando. Total, eso es lo más complejo. O sea, ¿Fue difícil? fue complicado, pero sabes que, Ramón, yo creo que en Nacional aprendimos mucho. O sea, en Nacional tenemos que agradecerle y yo hablo mucho con Camilo, con el Ringo, con Steven Vélez, David Ospina. Ya fue un grupo bacano en esa época, en 2007, y Darío nos daba mucha charla, nos ayudaba mucho en ese tema de muchachos, inviertan, mire, usted está muy joven, usted qué está haciendo. Entonces nos daba unos tips muy importantes para cuando dejáramos de jugar. Entonces estaba hablando desde el 2007, nosotros ya sabíamos, yo ya tenía claro qué debía de hacer para el día que me fuera a retirar. Entonces siempre nos decía que teníamos que tener una inversión, debíamos de tener mínimo una deuda, porque si vos tenés una deuda, siempre vas a tener la obligación de pagar esa deuda, pero esa deuda es para algo que el futuro te va a quedar y te va a dar un ingreso. Entonces, desde ese momento, siempre empecé como a invertir, empecé a hacer mis cositas para cuando ya me retirara, que verdaderamente uno no sabe cuándo es, porque estamos hablando del 2007, pero al punto del 2008, 2009, una lesión, uno no sabe cuándo verdaderamente le toca a la hora de retirarse, poder tener algo para poder uno, como se dice, de pronto vivir tranquilo. Acabas de hacer un diplomado de 3 minutos de por qué siempre hay que traer exjugadores de Nacional a Nacional, de esos que se fueron pequeños y que grandes con toda la experiencia que reunieron en el exterior tienen que volver al club a dejar ese tipo de cosas. Total, porque yo creo que el éxito de Nacional, y yo siempre lo digo, es que Nacional siempre, vos puedes mirar, siempre Nacional trata de hacer eso, de traer jugadores que ya han tenido mucho recorrido afuera, de experiencia, para que vengan y transmitan eso. En la época de nosotros, lo viví fue con León Darío, entonces nos enseñó eso, y la verdad que agradecidos, porque siempre yo que hablo con Marlon, con los que hablo, siempre agradecidos de esas charlas que León Darío nos dio. Entonces en el 2013, muy duro, la verdad que uno quiere seguir, porque todavía, pues creía yo que todavía tenía para ahondar fútbol. Ya tenías para... Tenía 32 años, póngale tres añitos o 4 años más, porque la verdad que yo en lo físico siempre trabajaba bien y me mantenía bien. Entonces, ya estaba preparado con una lesión de ligamento cruzado y meniscos, una lesión de 6, 7 meses para volver uno a estar en las canchas. Me duró 1 año y medio, pues, por ciertas situaciones que me tocó vivir con Cadena, que en esa época era el presidente de Patriotas, donde no me hicieron la cirugía en el tiempo que era, la recuperación no fue la mejor. Exacto, muy agradecido con Nacional, que yo o sea, que ya no era parte de Nacional, y Nacional me dio la mano de recuperar la misión. Sí, entonces por eso yo siempre agradecido con Nacional, con el Q,
porque siempre me han dicho, usted es de la casa y acá lo que necesite. Entonces, bueno, me tocó desafortunadamente retirarme en esa época en el Patriotas, pero ya tranquilo por lo que había hecho como futbolista profesional. Diego, y yo voy a debatirte esa respuesta porque obviamente en ese momento hubo esa tranquilidad de cierta forma económica porque recibiste buenos consejos, fuiste de esos que aceptaste un consejo. Hay unos que dicen, oigan, a veces que me va a decir a mí que me va a gastar mi plata y se la gastan en ropa de 3 millones de pesos la camiseta, 10 millones en los zapatos y no tienen una casa todavía. Sí, sí. Vos recibiste unos consejos que te dieron para que una lesión te parara tu vida profesional, pero sí tiene que ser muy difícil saber que tenías para 3 o 4 años más y asimilar y decir, no, ya no me va a dar para volver, va a ser difícil encontrar club, va a ser complicado. Y ahí sí, esa parte, porque me hablaste de una tranquilidad en la parte, siento yo que económica, donde dijiste, y puedo seguir y voy a seguir trabajando, voy a seguir activo, pero esa parte emocional, eso para un futbolista que Sí, es que es un cambio drástico, es un cambio drástico porque lo que usted dice, yo me he acostumbrado toda la vida, porque le estoy hablando desde los 11, 12 años que yo empecé a viajar con las selecciones de Antioquia, entonces el vivir concentraciones, los viajes, la adrenalina del día a día, el acostarse temprano, el comer bien, el sacrificar muchos eventos, porque es lo que pasa. Entonces llegar y uno prácticamente 18, 20 años en ese modo de vida y llegar a un momento a otro y llegar a la casa y bueno, levantarme y ahora qué, ¿sí o no? Entonces, ahí le tengo que agradecer mucho a Camilo que fue el que me dijo, no, si no es ya, tranquilo, vamos a hacer esto y esto. eh, yo tengo el club, me abrió las puertas del club, dele el duelo, haga el duelo porque no es fácil. Y cuando ya esté tranquilo, me llama y miramos a ver qué hacemos. Y así fue. Yo creo que Camilo fue demasiado importante para lo que uno vive en ese momento. Que no es nada bueno. Antes de ir a otra sorpresa que te tenemos en video, Diego, ¿cómo le recomendarías a los jugadores de gestionar esa transformación que viven si se mastica desde antes o se asume de un día para otro? ¿Cómo gestionas vos esa transformación? Sí, yo creo que eso lo tienen que vivir desde el primer momento en que empiecen a devengar Ramón. Yo creo que uno siempre tiene que estar o se tiene que preparar para cuando llegue el momento. No sabemos si todos van a tener el éxito como muchos que pueden ser que jueguen 18, 16, 18 años. Hay unos que juegan 10, 12, como hay otros que juegan 2 o 3 años. Entonces yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar siempre preparado para el día de mañana. Si el fútbol lo dejó por una lesión, por X o Y o cualquier circunstancia, estar preparado para qué es lo que va a hacer a futuro o qué va a hacer de su vida después de que deje el fútbol. excelente, Diego. Te tenemos otro de esos grandes amigos. Yo pensé que me lo ibas a mencionar ahora y no me lo mencionaste. Te voy a tirar a la parrilla ahí, hermano, porque no, pero yo sé que es una persona que te quiere mucho y sé que vos también lo querés mucho a él y que de pronto le te escapó. Ah, la chica. O sea, Muy especial, decirte que fue una alegría coincidir contigo en esta maravillosa etapa que disfrutamos en Nacional, pero lo más importante es que sigue la amistad después de tantos años, donde conocemos de la gran persona y el gran ser humano que eres. Me alegra mucho que te estén haciendo este reconocimiento y te mando un fuerte abrazo. no, es que son muchos que a uno le pasan, pero con Andrés, nada, sí, es una gran persona, un ser humano maravilloso y sí, vivimos muchas cosas lindas en Nacional. Y bueno, gracias ahí por el saludo, la chinga, como le digo yo. Vení, te tocó vivir vueltas olímpicas, hoy eso está como en vías de extinción. Ya no se hacen vueltas olímpicas, ya la gente no va como antes a darle la vuelta al estadio. ¿Qué era una vuelta olímpica desde el sentimiento? Explícanos. No, Ramón, es que es lo mejor, o sea, usted compartir con todo el estadio, porque es que se comparte con todo el estadio. Y el ver la alegría de la gente tan cercana, porque vos ya estás en la pista y es ver la emoción de la gente ahí, la gente llorando,
O sea, es algo demasiado lindo. Desafortunadamente, sí, como usted dice, se ha perdido, pero es una sensación demasiado linda que le queda a uno como jugador. Y yo creo que también al hincha poder ver al jugador ahí tan cerca, de compartir como esa alegría tan cercana. Yo creo que eso no debería de perderse o lo deberíamos de volver a tener. En esa época era con la gente contra el alambrado, todo el mundo montado ahí, tratando de aruñar un toque de mano, de cualquier cosa, era muy bonito. Sí, sí, no, era una experiencia demasiado linda. ¿Qué representaba Vitri para los jugadores de Nacionales? Ay, Ramón, Vitri era, En paz descanse también, hombre. no, era, o sea, era la persona que nos transmitía siempre alegría, independiente de sus dificultades. Con esa humildad. Sí, total. Vitri vivía por donde yo vivía, en Campo Valdés. Él era de ahí de Lovaina, él vivía por ahí por Lovaina. Varias veces me tocaba llevarlo, pues, porque obviamente de pronto no tenía un pasaje, a veces no tenía como comerse algo. Y compartí muchas cosas con él y la verdad era ver en Vitri que a pesar de sus dificultades, de que tenía sus problemas como toda persona, nunca lo transmitía. Siempre lo veías contento, dispuesto a lo que uno le dijera. O sea, era una persona que dentro de su capacidad, porque uno hay veces lo veía ahí como delgado, como desanimado, pero siempre dispuesto, Vitri, hágale, Vitri, esto, siempre estaba ahí dispuesto para nosotros. ¿Te acordás la vez que Humberto Mendoza y Martel lo bañaron, pero le tenían ropa nueva de regalo y por eso lo hicieron? Claro, claro, claro. Lo hicieron fue precisamente por eso, pero primero le pegaron una mojada. Te vas a ir así para la casa, que yo le dije qué, pero después fue que le dieron ropa nueva. Sí. La felicidad de Vitri. Claro, claro, claro. Como le digo, porque era una persona que a pesar de sus dificultades siempre mostraba una alegría y siempre nos transmitía era eso, alegría. Vitri era un ser humano bonito, un ser humano característico de la hinchada de Nacional, para los que de pronto no lo saben. Formar familias era prácticamente su base. ¿Qué recordás como importante del proceso de ese equipo bicampeón de Quintabana? Vamos, a mí no se me olvida el momento en que llegamos a la concentración en Llano Grande cuando estaba la hostería. Nosotros empezamos la pretemporada ya y después de cenar, pues, la reunión que Víctor hace, porque esa reunión la convocó fue Víctor Aristizábal, donde todos llegamos ahí al salón y pues todos esperábamos que de pronto era una reunión que haya convocado el cuerpo técnico, los directivos y nadie de cuerpo técnico ni de directivos llegaba, solo llegaban los jugadores y ya después de ya como 5 minutos no veíamos que nada y bueno, ¿y qué pasó aquí tanto? Entonces nada, ya ahí sí cuando Víctor se paró y bueno muchachos, la reunión la convoqué, fui yo, tomó la vocería y ya me empezó a hablar prácticamente a decirnos lo que iba a hacer ese año. O sea, era una bonita presión, entre comillas, sí, porque era ponernos como en la tierra, que era lo que debíamos de hacer ese año. Primero hacer familia y luego ganar los títulos, porque él nos dijo en ese momento, yo he dejado o he tratado de hacer un nombre acá en la institución y quiero retirarme siendo campeón. Y obviamente yo no lo puedo hacer solo, yo tengo que hacer esto, obviamente es con la ayuda de ustedes. Entonces nos llevó como a ese compromiso y desde ese momento yo creo que todos nos dimos a la tarea de buscar ese sueño, no solo por Víctor, sino por cada uno de nosotros, de poder quedar en la historia nacional. Es que el que quede campeón en nacional es quedar en la historia del más grande. La razón por la cual te estamos invitando acá es para que otras generaciones tengan la oportunidad de conocer un jugador campeón, un jugador que le dio una alegría a este club, una estrella más, un título más. Lo tenemos gracias a una intervención tuya que nos dice la tranquilidad, como ahorita decíamos, el partido puede haber terminado así y ya, pero como hubieran sido los últimos minutos, esa presión, eso a veces que juega en contra. Pero, hermano, esa es la razón por la que estás acá y por la cual hoy la Barra Los del Sur te dice gracias por haber estado en la historia nacional. No, 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 la verdad que no, muy agradecido con ustedes, perdón, por este espacio y sí, eso es lo que uno se lleva y dejar historia nacional. Yo creo que eso es lo más lindo. Yo ahora
el hijo mío es el que está disfrutando de eso, porque él anteriormente, hace por ahí 3 o 4 años atrás, no dimensionaba, pero ahora que sale más conmigo y comparte más conmigo, ahí es donde se da cuenta quién es su papá. ¿Cómo se llama? Mente, Jerónimo Toro. Jerónimo, te vamos a presentar 2 videos de 2 personas, preparadores físicos en la historia de Atlético Nacional, que van a hablar de tu papá y que le van a decir a tu papá lo que era tu papá como futbolista y como ser humano, para que sientas el orgullo de papá que tienes. Aquí te los vamos a presentar. Profe Ruiz. Qué alegría poder recordar esos momentos allí que vivimos con Atlético Nacional. Qué bueno tener que empezar a recordar esos momentos para destacar a un tremendo futbolista, a una tremenda persona como lo es Diego Toro, que como jugador, bueno, en lo que respecta a mi campo, a mi aspecto, esos jugadores que todo preparador físico y que todo entrenador desea tener, porque es de esos jugadores que siempre está dispuesto con el entrenamiento, con los horarios, con la disciplina, No, yo lo vi, que no pues yo le solamente aprendí muchas se cosas a mi ocupa mamá. de Yo realizarlo, era sino que volviendo y ayuda corriendo y también aquí que a que los compañeros puedan hacerlo, lidera desde lo que hace, no tanto hablando, no tanto llamando la atención a sus compañeros, sino liderando desde su comportamiento, desde sus acciones. La verdad, placentero, ver la calidad, toda esa dupla o toda esa unión allí en la mitad de la cancha junto con Ringo, ¿verdad? Junto con Aldo Leao. Dio gusto verlo jugar, trabajar, poder tenerlo dentro de la lista de los jugadores que pasaron por mi carrera. Así que una gran satisfacción para mí. Destaco mucho lo que es Diego Toro como persona y como tremendo jugador. Así que le mando un abrazo y muchísimas gracias de verdad por tener esta posibilidad de recordar esos momentos. Muy bien, Diego Mauricio Toro, un ser humano espectacular. Tuve la fortuna de verlo debutar en el Atlético Nacional en el año 2000. Estábamos en las divisiones menores con el profe Carlos Navarrete y quedamos encargados del equipo profesional. Una de las personas que el profe Navarrete pensó que podía darnos un buen aporte en el equipo profesional fue Diego Toro. Diego, un joven en esa época de muchas condiciones, de una gran capacidad física, un ser humano espectacular, respetuoso, disciplinado, se entrenaba muy bien y de verdad que tuvimos un gran aporte de Diego en la consecución de la Copa Merconorte. Un gran aporte, un jugador de gran despliegue físico, de gran disciplina táctica, buen compañero, solidario, con muchas virtudes. De verdad, para mí fue una de las personas que siempre uno quiere tener en un club, en un equipo, Diego Toro. qué calidad, la verdad que mueve fibras eso, Ramón, mueve fibras porque es volver al pasado, todo lo que viví con ellos, con el profe Ruiz y con el profe Alex, y eso es lo que le deja al fútbol a uno, esos lindos momentos y que uno se devuelva y saber que fueron cosas lindas lo que podemos vivir con ellos. Qué bacano, qué bonito. Te quiero mandar un saludo a Jorge Ruiz. Él y yo tenemos un vínculo especial. Nuestros viejos se accidentaron juntos, casi mueren juntos. Fue la persona que me llevó alguna vez a probarme en Nacional y por allá estuve hasta que Aquivaldo me metió una patada y me sacó del entreno. Pero bueno, esa es la realidad. Ya tenés para decirle a Jerónimo, güey, viste que sí me quieren. Sí, 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 sí. Sí, es eso, o sea, no le tocó vivirlo, pero ahora sí, sí, yo sé que él se siente orgulloso del papá que tiene. ¿Qué es poner el pecho detrás de ese escudo y esos colores? Ramón, es que es una responsabilidad demasiado grande, es llegar al equipo, como te digo y reitero, el equipo grande de Colombia,
me tocó vivirlo y sé que mucho jugador así esté jugando en otro equipo X o Y de Colombia, siempre va a querer estar en Atlético Nacional. Así sea jugadores que sean referenciados por cualquier equipo, yo sé que les gustaría estar en esta institución, entonces ahí demuestra o se demuestra la grandeza que tiene Atlético Nacional. ¿Cómo manejabas la ansiedad para jugar? Cuando te daban de un partido importante, un partido de esos que no se puede perder, ¿cómo manejabas de esos que la tribuna dice cueste lo que cueste? Hablaba más que quien loco perdió, como se dice. No, el hablar, el hablar. Ese 2007 hicimos una linda familia Ramón. Yo recuerdo, tengo muchas anécdotas con José, con el Ringo, porque nos volvimos prácticamente hermanitos, porque concentrábamos cada 3 días, manteníamos juntos prácticamente. Y el entrar a la concentración, desde que entramos, sentíamos esa energía bacana, nos retábamos. Todo era una apuesta, pero una apuesta para poder como sobresalir uno del otro, obviamente. Entonces, dependiente o siempre, por decir, digamos, a jugar un partido contra América, Millonarios, contra el que fuera, siempre los referentes eran obviamente los volantes 10 del equipo contrario. Entonces, siempre el saludo era, te vas a dar, te vas a dar pasar de candela, por decir, te vas a dar pasar de candela. Vos muy fácil, lo me candelo mañana te va a bailar fácil, yo fácil. Pero así pasa por el lado mío, le va a tirar a usted que es un cagón, no, me la va a pasar es por el lado suyo. Que le metíamos ese reto, esa presión. Y dentro del terreno nos matamos el ojo, ya sabía. Si me la hacía a mí, entonces ya sabía, hágale, reciba lo que yo aquí lo atira así. Era algo muy lindo. Entonces, después nos sentamos del partido. Ey, nos salió la que cuadramos. Primero yo, después usted, tal. Entonces, todo eso llevaba a que dentro del terreno de juego siempre estuviéramos juntos como hermanitos. Entonces son experiencias lindas que quedan del fútbol, pues, en esas anécdotas que tiene uno con José. Diego, hablando de eso, hermano, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos tenés de pronto una patada que recordés que era necesaria meterla, que vos digas, no, esta semana ya que me tenía ya mamado, que no fue roja? No, no sé, pues, si ustedes saben que, bueno, ahorita hablando que el primer partido que yo tuve como profesional que debuté fue en Cartagena de visitante. Jugamos allá en Cartagena y quedamos 1-1 y el debut pues fue bueno. En ese momento salió lesionado fue Omar Rueda, recuerdo. Entonces el profe me entró, terminé jugando con Andrés Estrada. Y de ahí de Cartagena salíamos a jugar con Cali en Cali. Entonces, como Omar salió lesionado, entonces iba a ser titular yo con Andrés Estrada. Ya estaba pues planteado así que yo iba a ser titular. Y motivado, obviamente, Cali con el equipo en esa época, y el volante 10 era Johnny Hernández. Empezamos a jugar, el equipo bien, estábamos lo más de bien, van. Como cosa rara, le expulsan a Gerardo. Le metió un codazo y no recuerdo, al lateral. Ah, no, le metió un codazo a Jorge Abuelo, al de nosotros, y lo expulsaron. Muy raro, Gerardo de Bariano. Cuando codazo fue expulsado. Expulsan a Gerardo. Y obviamente el joven de ese equipo de Nacional era yo. Yo era el más joven en el equipo en ese momento. Y el partido bien, tranquilo, tranquilo, y Giovanni con su cosa, pero era su forma de jugar, de voltear carita, de hacer su bicicletica, va. Bien sano y en la ansiedad y de muchas cosas, porque era el primer partido, obviamente uno quiere mostrar y quiere. Y entonces Giovanni me hace la bicicleta 2, 3 veces, y yo de una me le tiré la plancha, me expulsaron. Obviamente no era para expulsión. Fue porque se me vino el mundo encima, pues imagínate uno debutando prácticamente, pues debutando como titular y expulsado a los 35, porque eso no había terminado en el primer tiempo. Se me vino el mundo encima y todo, bueno. Pero después, Paneso era el árbitro en ese momento, Paneso, ese más allá y para allá, me pitó muchos partidos y ni amarilla me sacaba, se me arrimaba y, hey, Toro, dale suave pues, Toro, no pues, no, pane, dale, tranquilo, pa. Pero la pregunta que usted me hace, un jugador que recuerdo que tocaban de entradas, cosa se dice, sonalo, porque si no se maneja, era el difunto Becerra, Elson. Edson, había que, era un jugador demasiado habilidoso,
era pequeño, pero era macizo, era muy fuerte. Había que lo sintiera uno, que lo sintiera, porque son jugadores que si no, pues, como se dice, le pintan la cara a uno. Y no solo él, hay mucho en el fútbol colombiano, mucho jugador talentoso. Diego, ¿te tocó en esa época el nacimiento de la barra y que ya Nacional tenía hinchas en todos los estadios del país? ¿Eso qué era? Puedes llegar a cualquier estadio y ver un poco de hinchas de Atlético Nacional apoyando. Sí, es que es ahí donde demuestra la grandeza. Yo una vez lo pensaba y fue lo que hablábamos ahora de que Nacional hacía pretemporadas en San Andrés. Una vez fuimos a un cuadrangular con el profe Quintabani a esta isla de Puerca. Se me va el nombre. A una isla. Bueno, la hicimos por allá, era un cuadrangular. Yo pensaba, bueno, un cuadrangular acá lo hicimos con Morelia, con Junior y un equipo de Costa Rica y Nacional. Puede creer que el estadio lo llenaba la gente de Nacional, en Aruba. No Y en la Yumbo, Copa Ciudad de Santa Fe también. en Aruba. Entonces Nacional en todas partes llenaba. ¿Sí me entiende? Entonces yo decía, pues una isla, el mundo de estar, aquí la gente de estar espaciando. Todos los partidos que estuvimos, que eran 3 partidos, el estadio lleno. Entonces yo decía, pucha, ¿y a dónde íbamos? A Estados Unidos, Argentina, Brasil, a todas partes, estaba la hinchada de Nacional. Entonces ahí, o sea, es demostrar por qué es la barra más grande de Colombia. Me hiciste acordar de la gira con José Fernando Santa y Víctor Aristizábal de asistente. Sí, 2008 a Atlanta, Miami, Greenville y Nueva York. Y en todos lados, gente con el escudo de la ciudad en los colores de Atlético Nacional. Qué grandeza este club y qué grandeza la barra también. sí. No, en todas partes donde usted iba, estaba la gente de Nacional, los sureños, como se dice, siempre acompañando. Hablamos ya de esos volantes de marca a los que le aprendiste y con los que te tocó meter para pelear puesto. Ya cuando estabas al final de tu carrera te tocaron los Jairo Palomino, Cristian Correa, Daniel Santa, Daniel Arango. ¿Qué consejo les daba? ¿Qué transmitía? Yo creo que lo que decía el profe ahorita, o sea, no era de hablar, sino de demostrar. Yo era de las personas que a pesar de mi edad, que ya tuviera 28, 29 años, siempre quería ser el mejor en lo que nos pusieran, en los trabajos físicos, tácticos, en todo. Quería ser un ejemplo para esos jóvenes y yo creo que eso se logró, no solo en Nacional, sino en todas las instituciones que estuve, perdón, porque en Envigado también me tocó eso y el ver que el día de mañana me encontré con un Juanfer, con un Mateo Zuribe, con un Fabra, con Córdoba, el que está ahora en Alemania, que son jóvenes que en el momento en Envigado estaban peleando por estar en el equipo profesional. Lo ven a uno y siempre le agradecen eso, de la clase de persona que uno fue, la clase de líder que fue en ese momento. Llegando a Nacional era también lo mismo, Correa, lo que usted dice, Arango, Santa, que son jóvenes que veían en uno un ejemplo. Entonces eso era lo que uno trataba de transmitirles a ellos para que les sirviera para su futuro. Qué bonito, Diego. Diego, acá en este programa nosotros tenemos una cosa que se llama Toco y me voy. Sí. ¿Sí o no? Entonces es una serie de preguntas que te vamos a hacer y vos las vas a responder rápido y te vamos a comprometer y no hay quien pueda, no, que este no, nada. Entonces de una vez, por ejemplo, yo voy a arrancar. ¿El profe Ruiz o el profe Alex? ¿Cuál era tu combustible para buscar los éxitos? Mi madre. Listo. Mejor volante de marca de la historia. Leonel. Leonel, listo. Dirigir, o sea, en la formación o jugar. O jugar. ¿Quién te marcó en el fútbol? Eh, el profe Quintavale. De los dos títulos, y creo que la respuesta es obvia. ¿Contra Equidad o contra Win? No, contra él. Claro. ¿Qué elemento de la época conservas todavía? Sí, tengo un par de guayos y la de todas las camisas con que jugué desde la Puma hasta la Adidas. Bueno, ¿y cuál es tu canción favorita nacional? Y no me vas a corchar, por favor, que eso queda complicado, mano, que últimamente me ha corchado. La canción más importante,
la que canta la de los del sur, esa es la que cantan los del sur. Himno de nosotros, cuando canta la azul. Es una belleza canción. Apa esa. Cuando canta el azul, cuando canta un sureño, palpita el corazón de mi pueblo antioqueño. Vamos mi nacional, aquí siempre estaremos. La sur canta para vos y vamos a salir primero. En esta no me corchaste. Y obviamente hay muchas más, pero es una sensación y esos cánticos, esa energía la siente uno, Ramón, dentro del terreno de juego. Vos has visto que en el desarrollo de los partidos los decibeles de la tribuna están así, ¿cierto? Sí. ¿Qué se siente cuando ese decibel empieza a subir? Porque quizás el partido va 0-0, pero ya ha habido 2 o 3 opciones de gol y la gente se empieza a emocionar porque espera el gol. Vos qué... No, eso se siente, Ramón, eso se siente, porque hay momentos del partido que se vuelve como todo muy neutral, pero cuando ya se sube el nivel de la hinchada y que todo el estadio va, eso se transmite, ya eso se siente dentro del terreno, y ahí sale uno como, saca fuerzas de donde no las tiene para poder estar encima, que eso es lo que se trata, de que cuando el partido esté muy nivelado, que ahora, o sea, que en ese momento cuando se siente esa energía tan bacana, poderle sacar provecho a eso y poder estar encima del rival. Diego, a mí me gustaría que vos le envíes un mensaje a la barra, algo que vos le quieras decir a todos los muchachos, a unos que te conocimos como yo, a otros que no te conocen, a estas nuevas generaciones también de la barra, que ven hoy a un Nacional que compite todo el tiempo, que hay una exigencia muy grande. ¿Qué le querés decir pues a la barra, hermano? Que no cambien y sigan así, o sea, es que el apoyo es incondicional. Lo que hace los del sur es algo grandioso, no solo aquí local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces, es que sigan con esa linda labor de apoyar al más grande de Colombia. Hubo un momento en el 2007 que pudo fracturar la historia del bicampeonato y fue ese primer partido de cuadrangular del segundo semestre contra el Caldas, que lamentablemente llegó una trágica lesión para Víctor Aristizábal. ¿Cómo la recibió el grupo y cómo encaró ese resto de torneo para ser bicampeón? Ramos, fue complejo, muy complicado porque era nuestro referente, el máximo referente que teníamos en el momento. Pero como te digo, éramos una familia y sabíamos lo que queríamos. Entonces eso nos dio antes un plus diferente para lograr el título. Sí, vamos a hacerlo por Víctor. Víctor se lesionó entregando lo máximo. Sabemos el objetivo que tenemos. Sé que va a ser muy complicado, muy duro, porque sabemos lo que era Víctor para nosotros. Entonces, con más moral, con más optimismo, con más responsabilidad, no tenemos que quedar campeones para poderle dar esa alegría a Víctor, que era la que querían. ¿Qué recordás de esa Libertadores del 2008? Audax Italiano, Sportivo Luqueño, Sao Paulo y octavos de final con Fluminense. Son experiencias, Ramón. Siempre uno quiere avanzar y llegar a ojalá a ser campeón de Libertadores, que es el sueño de todo el mundo. Desafortunadamente no se llegó hasta donde queríamos, pero la experiencia que tuvimos de jugar Libertadores es eso, de que es un torneo demasiado competitivo, es un torneo que, que los mejores de Sudamérica lo quieren jugar y ganar. Entonces fue una experiencia que tuvimos cada partido. La que tuve que fue salir en tanqueta no fue la mejor, pero son cosas del fútbol, que después de ser campeón y bicampeón es tener que salir a los 2, 3 meses en tanqueta, pero será fútbol. Y como le digo, es que la exigencia de estar en Nacional no es nada fácil. Esa salida en tanqueta, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la historia? Con Bernardo de ese hombre. Pues se puso complejo el tema a los alrededores del estadio y tener que salir en tanqueta para que no pasaran cosas mayores.
siempre lo marcan a uno porque pues uno, como dice uno, pues ve puerca, ¿qué hicimos de mata pues para tener que salir en tanqueta? Pero son cosas que pasan y de eso aprende uno. Hubo 3 cambios en esa nómina de 2007 a 2008. Salió Iván Hurtado y llegó Walter Moreno. Salió Aldo Leao y llegó Pancho Arrué. Salió Víctor Aristizábal y llegó Carlos Villagra. Eran 3 buenos jugadores, pero lamentablemente el equipo, no sé, perdió el liderazgo, perdió algo. Si bien se ganó en Paraguay y se clasificó contra Fluminense, Fluminense nos ganó los 2 partidos y nos eliminó en octavos de final de la Copa. ¿Qué pasó ahí, Diego, en ese cambio, en esa transformación de equipo que hubo? Sí, o sea, los cambios siempre van a ser complicados, Ramón, porque como puede ser para bien, pueden ser para mal, como se dice. De pronto el adaptarse no es fácil para los que llegan, porque nosotros teníamos ya un grupo muy consolidado y ellos llegar a meterse pues como en la familia o en el grupo que teníamos, no fue nada fácil eran hombres, por ejemplo, lo de Arrué fue demasiado complejo. No era malo. No era malo. Hubo un momento en el que con Muñoz estaba casi excelente jugador. Quizás cuando se adaptó, ¿cierto? Sí, era un excelente jugador. Lo que pasa es que también, Ramón, el entorno es muy complejo para el que viene de afuera. Sabemos lo que es Medellín y si el jugador que viene de afuera no sabe manejar ese entorno, créalo que es muy complicado. Que no es el mismo caso de Mariño, el peruano que vino, que quizás por ahí uno veía no hay tanto talento. Lo de Arrué a mí me parecía que tenía talento y voy en contravía, perdón por el micrófono, voy en contravía, creo que el 99% de los hinchas de Nacional, que uno lee y lee siempre que hablan del tema y dicen que Arrué era mal. A mí me parecía que no, tenía condiciones, era muy buen jugador. Por ende, la hoja de vida que traía era demasiado importante, la de en clubes muy grandes, pero desafortunadamente no le fue bien acá y eso es lo que queda en la imagen de Luis Nacional. Yo que soy hincha y que soy eso cuando no fue, cuando no pego. Diego, y yo sí, hermano, te quiero agradecer, uno, pues por haber sacado el rato para estar acá en Todos Juntos. Eso es un proyecto de la Barra Los del Sur, hermano, que lo único que busca es contar la historia por nosotros mismos, es que nosotros mismos le digamos a la gente de la historia nacional, la contemos de una forma de cómo se vivió y verdadera y no ver del chisme, de las cosas. Y pues hermano, yo creo que aquí no queda nada más que agradecerte por tu tiempo, por tus historias, por las pelotas que pusiste cuando defendiste estos colores. Creo que en eso coincidimos, Ramón, que a Toro no se le puede negar una gota de sudor en Nacional y tu profesionalismo era evidente en la cancha, hermano. Oscar, muchas gracias por las palabras, a Ramón, a Graciela también y a los del Sur por la invitación y la verdad que sí, o sea, siempre me entregué por los colores de Nacional y de esta gran institución. Un hombre que dejó barriles de sudor sembrados en todas las canchas del país por este escudo y por esta camiseta y al que hay que aplaudirle definitivamente pues su entrega, su disciplina y su profesionalismo. Bueno, Diego, hermano, ahora sí, un placer muy grande haber estado. A nosotros, viste, la tienda Barrista y a los invitados también. Aquí hoy está la misma por la que me presenté en este programa. Vea, papá, para que la lleve para la casa, nos perdona la bolsita. No, muchas gracias por el detalle. El hombre que una vez nos puso a dormir felices por un título, por un gol de título, estuvo hoy aquí en Todos Juntos. Nos vemos en una próxima edición. Todos juntos, wow. Todos juntos, wow. Historias entre vos y yo, río, lloro y gozo, pura emoción. Qué tremendo parche, hay que festejar, que se paren todos, vamos a cantar. Todos juntos, siempre juntos, una pasión, una